Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance de la materia. Vamos a iniciar nuestro nuevo capítulo, el capítulo de vigas. Muy bien. Bueno, prácticamente hasta este momento hemos estudiado vigas a lo largo de todo lo que es la carrera, ¿sí? Pero ahora vamos a tratar de fundamentar un nuevo enfoque, ¿sí? De tal forma de que vamos a sentar bases para posteriores análisis de elementos más complicados. Muy bien, entonces para eso va a ser este capítulo, para justamente interiorizarnos de cómo va a ser nuestros posteriores análisis. Bueno, sea la siguiente viga, ¿sí? Sea la siguiente viga, cuya LE es su longitud, ¿sí? Esta L es la longitud de la viga, ¿sí? Muy bien. Y, a ver, vamos a definir, esto es lo más importante de este esquema. Desde el centro del eje de la viga parte el eje X, ¿sí? El eje X, ahí está, ¿sí? A lo largo del eje de la viga. Ojo que el eje X está en el eje neutro de la viga como tal, ¿sí? Perfecto. Y 90 grados de manera perpendicular y bueno, transversal está el eje Y, ¿sí? El eje Y. Muy bien. Entonces, el eje Z, en este caso, como el eje Y está en este sentido, ¿sí? Y por regla de la mano derecha, el eje Z va a tender a estar en sentido vertical, pero positivo hacia abajo. Ese va a ser nuestro cambio en referencia al análisis que hacíamos en otras materias, ¿sí? Ahora vamos a ver todo lo que va a ser nuestros desplazamientos verticales van a ser positivos hacia abajo porque nuestro eje Z está hacia abajo. ¿Está claro? Ese va a ser el primer cambio. Muy bien. Si defino mi inicio de la viga, mi origen de mi sistema de coordenadas, entonces, ojo, el sistema de coordenadas está en el origen de la viga, al inicio de la viga también. Si es así, entonces a una determinada distancia X puedo definir un diferencial de X, un diferencial de análisis. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, diferencial de análisis va a ser justamente este diferencial de X. Muy bien. Ojo que la viga tiene una altura constante, porque eso hemos visto para nuestro acápite de mecánica del medio continuo. Tiene que ser continuo, homogéneo, ¿sí? Isotrópico. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esta viga va a tener esta sección. Va a ser de una altura h. Ojo que la altura h es esta de acá a acá completa, ¿sí? Sin embargo, estamos descolgando un poquito bueno, estamos colocando el eje X, acá está el eje X, ¿sí? Está al centro, y por ende, lo que está hacia abajo, como el eje Z es positivo, va a ser positivo. Entonces, si está en el eje neutro, hace H medios hacia abajo, positivo, y menos H medios hacia arriba, va a ser negativo. ¿Sí? Muy bien, la base es B, ¿sí? De acá a acá, de todas formas, la base de la viga, ¿sí? Y las propiedades, ¿no? Área, base por altura, ¿ok? La inercia, base por altura al cubo sobre 12 y el módulo resistente, que es dividir la inercia entre el brazo, la fibra superior, ¿no? Entonces va a ser base por altura al cuadrado sobre 6, ¿sí? Perfecto, solo son propiedades, ¿no? Y lo más importante en esta lámina y lo que vamos a ver en adelante. Tengo los ejes con los cuales voy a trabajar la viga. Tengo el eje X a lo largo de la viga, el eje Y que es transversal y el eje Z vertical hacia abajo positivo. Muy bien, mi diferencial de X está a un determinado distancia X, ¿sí? Pero ahora estos desplazamientos son los que voy a llevar a lo largo de toda la materia. En el eje X le voy a llamar U. U. El desplazamiento en X, lo que se va a desplazar en X, la estructura, se va a llamar U. En el eje Y, V, ¿sí? V.
Muy bien. Y en el eje Z va a ser W. Para todo mis posteriores análisis voy a tomar esa denominación. ¿Sí? U en el eje X, P en el eje Y W en el eje Z. Muy bien. Entonces, con esa denominación, muy bien, continuamos. ¿Qué consideraciones hemos de tomar para analizar este capítulo? Aquí es súper importante porque vamos a recordar todas las consideraciones que habíamos tomado al inicio del, bueno, en nuestras materias anteriores de esta resistencia de materiales, ¿no? Entonces vamos a ver lo que va a ser flexión unitensional, ¿sí? Eso significa que la altura de la sección, ¿sí? La altura de la sección permanece constante. Este H no va a variar, ¿sí? Perfecto. Flexión unitensional. Voy a procurar no salir. Muy bien. Asimismo, los esfuerzos transversales se ignoran. ¿A qué me refiero? En específico, los que están en el eje Y. ¿Sí? Porque todo lo que va a ser en el eje, las cargas en Z o en el eje X, ¿sí? En las cargas axiales y eje Z, sí van a tomarse en cuenta. Estos van a los desplazamientos y demás. Pero lo que sea en el eje Y, ¿sí? Lo que me deforme la viga de esta manera tangencialmente transversal, no lo voy a considerar. ¿Sí? No. Perfecto. Se asumen deformaciones lineales. Esto ustedes ya lo han visto desde hormigón armado, ¿sí? ¿A qué se refiere las deformaciones lineales? Si yo tengo una sección, esta sección antes de que aplique la carga va a ser de esta forma, una sección de viga, ¿sí? Si vemos, la carita es plana, sección plana, ¿sí? ¿Sí? Y es lineal. ¿Qué pasa si yo aplico una carga tremenda? Entonces, esa sección, ¿sí? Perdón, lo haremos bien. Esa sección se va a deformar, pero de manera lineal también, ¿sí? Va a ser de manera lineal, ¿sí? Eso sabemos en la teoría de hormigón armado por flexión, ¿sí? Entonces, de manera lineal. Esta, lo que aparentemente se estira la sección, es muy pequeña, ¿no? Es pequeñísima, se desprecia. Entonces, eso significa secciones planas antes de la sección se mantienen planas después de secciones planas antes de aplicar la carga se mantienen planas después de aplicar la carga. A eso se refiere. Las elongaciones o extensiones son mucho más pequeñas que las secciones de estudio. Justamente estas rotaciones, una elongación en el eje X, ¿sí? Son pequeñísimas comparados con el diferencial de X, ¿sí? Es más grande el diferencial de X, pese a que es infinitesimal. Imagínense, ¿sí? Esas son las consideraciones de trabajo. Y finalmente, ¿qué es lo que se va a buscar en el capítulo? Tener deformaciones, rotaciones y desplazamientos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver justamente el trasfondo de este capítulo. ¿Cómo vamos a analizar la viga? Y la vamos a analizar a esta viga en un estado completo. O sea, ya no vamos a estudiar como hemos estudiado en anteriores materias, digamos, solo a una carga o hemos hecho a un esfuerzo axial como una barra eh, de cercha. No, ahora lo vamos a estudiar general, total, con todos los efectos posibles que le podamos cargar a la viga. Ejemplo, a ver, vamos a ver, y vamos a ir describiendo primeramente el desarrollo. Yo inicialmente, tengo la viga. Aquí está la viga. Ahí está. ¿Sí? Vamos a borrar. Ahí está la viga. Tengo la viga. Ya. Esta viga
la voy a someter primeramente a todas las cargas posibles. La primera carga que se va a someter va, eh, aplicarse a esta viga va a ser una carga cualquiera, de cualquier función. Ojo, estamos haciendo un caso general para cualquier estado de carga. Entonces, aquí vamos a poner una función. Por eso es Q de Z y depende de X, porque es una función. Muy bien. Otra carga que va a ser muy importante, a ver, va a ser el momento distribuido, porque esta carga ya me puede reemplazar cualquier carga gravitacional o vertical que yo quiera. Una carga de momento distribuido. Uh, el momento distribuido es una carga que aparece generalmente interno en muchas secciones o en el contacto de dos elementos, ¿no? ¿Sí? Ahí está, momento distribuido. Muy bien. También para que tengamos una carga general, una carga distribuida. Esta simbología es la carga distribuida a lo largo de esta viga, ¿no? Entonces, le hemos hecho un pedazo. Entonces, ojo, el momento distribuido también es una función, no es constante como una carga uniforme, es una función, pues depende de X. Y una carga axial que también es una función, que no es uniforme, que depende de X, lo más general, lo más difícil posible. Muy bien. Como he analizado la viga, voy a analizar un diferencial de la viga. Por eso está justamente remarcado. Voy a analizar un elemento diferencial, o sea, un pedacito de la viga. Ahí está. Entonces, este pedazo de la viga, sí, justamente va a ser un diferencial de X. Perfecto. Pero, lo que voy a hacer para analizar la viga, no puedo analizar un apoyo a otro apoyo. Tengo que analizar de manera general, porque no sé, puedo cambiar en un momento cualquier sistema de apoyo. Es cortar antes de y después de. Al cortar, libero las tres solicitaciones. Normal, cortante y momento. Y posterior a la sección, ojo, aquí está sometiéndose a una carga y demás, vamos a tener una normal, pero más un incremento de algún esfuerzo, más la cortante, más un pequeño incremento, más el momento, ¿sí? Producto de la aplicación de la carga. Asimismo, a ver, para hacer lo más general posible, lo más difícil posible, porque tengo que hacer una ecuación diferencial que me resuma todo, y eso era la idea, ¿no? De la mecánica del medio continuo. La mecánica del medio continuo une todo, desde suelo, cargas, todo lo posible. Entonces, podemos incluir un lecho elástico y justamente va a ser nuestro siguiente capítulo, pero aquí ya está en mi deducción de la viga. Ahí está el lecho elástico. ¿Qué significa el lecho elástico? Sobre una cama sobre el suelo directamente esta viga. No ni siquiera vamos a necesitar apoyar sobre un apoyo fijo, un apoyo móvil, nada. Esta viga va a estar sobre el suelo. ¿Sí? Un momentito. Muy bien. Sobre el suelo. Muy bien. Entonces mi viga va a estar apoyada. Y eso se llama lecho elástico. El lecho elástico no es nada más que la modelación de resortes continuos, ¿sí? Sobre el cual se apoya la viga. Y va a estar definida el RZ, ¿sí? El RZ va a estar definido ¿por qué? Por K es el coeficiente de elasticidad del terreno,
¿sí? Viene más o menos, si es un resorte va a ser fuerza es igual a K por X. Esto viene de la ley de Hooke, desde física 1, ¿no? Que habíamos llevado, ¿no? La ley del resorte. Muy bien. Entonces, ¿qué es K? En este caso, coeficiente de elasticidad. En este caso va a ser, K va a ser la reacción del terreno. En este caso le vamos a llamar, y va a ser súper importante, ¿sí? Coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto es un dato del terreno que me mide la recuperación que éste tiene enfrentando a una carga aplicada, justamente la fuerza, ¿no? Y para justamente asemejar con la ecuación, la ley de Hooke, ¿sí? Necesito un desplazamiento, pero como se desplaza de manera vertical, va a ser el desplazamiento en el eje Z. Ahí. ¿Listo? Entonces, estimados estudiantes, aparece un nuevo concepto interesante. No sé si esto lo han visto ustedes en mecánica de suelos. Y si no, por favor, necesito que lo averigüen. Entonces, esta es nuestra práctica número 2. Ya tenemos nuestra práctica número 2. El día de hoy es averiguar el coeficiente de balasto. ¿Y qué van a averiguar? Me van a averiguar uno, el concepto, ¿no? La definición. ¿Cómo se define el coeficiente de balasto? Dos, las ecuaciones para obtener. ¿Sí? Tres, cómo se obtiene en laboratorio. Cómo se obtiene en laboratorio. Esto vamos a ponerlo igual en el enunciado del caso. Y cuatro, valores. ¿Sí? Valores, una tabla de valores. Podríamos ponerle teórico o una tabla de valores aproximado, ¿no? ¿Eso para qué? Para saber, digamos, cuánto tiene una arcilla, cuánto tiene un terreno granular y demás. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente, estamos cargando nuestra viga. Con todas las cargas posibles hemos cortado los lados. Pero, ¿qué pasa con esta viga? ¿Qué ocurre con esta viga? Lo que va a pasar es lo siguiente. La carga la va a someter y la va a deformar, la va a flexar. Y lo que era el diferencial de X se va a volver diferencial de arco. ¿Por qué se va a curvear? Pues va a curvearse por efecto de la carga, va a flexar, va, va, va a darle una curvatura. Y en ese caso, por ejemplo, este punto vamos a analizar, ¿sí? Ese punto va a desplazar inicialmente por efecto de la carga, ya acá está, desplaza, pero también va a tener un efecto adicional porque la carga se flexa o la viga se flexa y va a tener un incremento de desplazamiento. Entonces, en ese lado, a ver, vamos a ver, el desplazamiento va a ser B doble más un desplazamiento incremento, ¿sí? Un incremento en el desplazamiento vertical. Asimismo, va a haber en el eje X, porque estamos teniendo una carga axial, ¿no ven? Una carga axial. Si va a haber una carga axial, bueno, inicialmente se va a desplazar una, una dimensión, ¿sí? Una distancia, pero producto de la deformación de la viga fuerte, será la carga, la va a deformar y va a tener un incremento de desplazamiento, o sea, un desplazamiento en X más su incremento, ¿sí? Entonces, si vamos a ver en adelante, como vemos acá, la normal más su incremento, el cortante más su incremento, el momento más su incremento. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, posterior a la aplicación de la carga, hay un pequeño incremento y ese incremento es el que voy a empezar a analizar ahora en este capítulo. Muy bien. Perfecto, acabamos entonces. ¿Cómo vamos a analizar el incremento? Y esto es justamente ese incremento que es diferencial, como está acá, ¿sí? Lo voy a transformar en una ecuación para una ecuación
eh, en una ecuación diferencial, o sea, lo voy a expresar en matemática diferencial para poder utilizarlo en expresiones con expresiones matemáticas y poder eh, hacer los cálculos de los incrementos. ¿Cómo va? Dice, como hemos visto hace un momento, tenemos el desplazamiento en el eje Z, ¿sí? Más su incremento. Perfecto. Acá estamos con su desplazamiento más su incremento. Muy bien. Pero ese incremento, puedo escribirlo de forma de una serie, ¿sí? Una serie y con derivadas parciales. Justamente estas derivadas parciales me van a ayudar a escribir este incremento y a poder relacionar este incremento que era diferencial, ¿sí? Bueno, una diferencia grande, y me van a ayudar a calcular de manera infinitesimal y entrar en el análisis de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este diferencial se va a escribir de esta forma. ¿Sí? Habíamos dicho de acá a acá. Y decir lo siguiente. Eh, va a ser 1 sobre el factorial de 1 de la derivada parcial del desplazamiento respecto x, diferencial de x, más 1 sobre el 2 factorial, la derivada parcial segunda del desplazamiento respecto x dos veces, diferencial de x dos veces, ¿sí? Más 1 sobre el 3 factorial, ¿sí? De la derivada parcial del desplazamiento a la tercera respecto x tres veces, diferencial de x tres y así hasta adelante, ¿no? Una serie. Y vamos a decir lo siguiente. Todo lo que sea de elevado a, bueno, a partir del primer grado, de segundo grado, tercer grado y demás, entran en el análisis no lineal, que habíamos visto en la anterior clase, ¿sí? La anterior clase hemos visto el campo en el cual se analiza, ¿por qué se analiza no lineal? No linealidad cuando tenemos deformaciones muy grandes, ¿sí? En este caso estamos empezando con análisis de flexión, por lo que vamos a descartar justamente estas expresiones del incremento en derivadas parciales y solo vamos a tomar el primer elemento. Al tomar el primer elemento, ¿sí? Vamos a escribir justamente de esta forma. Lo que es derivada parcial de desplazamiento respecto a x, ¿sí? Todo esto se escribe como el desplazamiento, así pondremos otra vez, ¿sí? Esto para adelante, ¿sí? En adelante vamos a escribir la variable y la derivada parcial respecto a x. Así se escribe, ¿sí? O sea, esta expresión, la derivada del desplazamiento respecto a x, lo vamos a escribir así, una derivada. El diferencial de x se queda ahí nomás como tal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a entrar ya al campo del análisis diferencial, ¿sí? Infinitesimal con lo siguiente. El incremento, o sea, el desplazamiento vertical más su incremento, vamos a escribir como el desplazamiento más la derivada del desplazamiento respecto a x una vez, diferencial de x. En el eje x habíamos visto cómo era u más el incremento en u, ¿sí? Y así que va a ser el desplazamiento en u, digo en x, más el incremento del desplazamiento en x igual a el desplazamiento en x más la derivada del desplazamiento en x respecto a x una vez, diferencial de x. Bien, esta expresión me va a ayudar justamente a definir los incrementos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos vamos a adentrar es a analizar la flexión. Para analizar la flexión prácticamente ya tenemos el conocimiento de estas resistencias de materiales 2. ¿Sí? Es relativamente sencillo. ¿Sí? Un momento, por favor.
Muy bien, ahora sí, nos adentramos en el análisis de la flexión, mil disculpas. ¿Ya? Y por lo siguiente decimos, tenemos inicialmente la viga, ¿sí? La cual estamos estudiando, acá está la viga, ¿sí? Esta viga, la estamos viendo en perfil, ¿sí? Respecto al inicio de acá, ¿sí? Justamente hacia abajo, positivo el eje Z. A lo largo de la viga, hacia la derecha, el eje X. Muy bien. A una distancia X, ¿sí? Se encuentra un diferencial de X. Aquí está un diferencial de X, ¿sí? Muy bien. Y vamos a analizar lo siguiente. Esta viga tiene una sección, ojo, como habíamos dicho, del eje neutro hacia abajo. Bueno, la altura de la sección es h completa, pero del eje neutro hacia abajo es h medios, del eje neutro hacia arriba menos h medios, ¿sí? La posición justamente de cada punto. Muy bien. ¿Qué pasa si esta viga se la somete a una carga tremenda? Se va a flexar. Y al flexarse, justamente va a cambiar la forma. Este que era diferencial de X longitudinal, se va a convertir en diferencial de S porque se va a volver una curva, un arquito, ¿no? Así también, un punto cualquiera, a ver, analizaremos aquí, por supuestamente me confundí, ¿eh? Punto cualquiera, ahí. Ese punto va a bajar hasta acá, porque esta es la deformada, y esa distancia que baja es W, ¿sí? Que es desplazamiento vertical. Muy bien, en ese punto tengo un desplazamiento vertical y asimismo, si yo analizo la tangente en ese sector de la viga con la horizontal, voy a tener su rotación en ese punto. Y la rotación no es nada más en ecuación, ustedes ya saben, por restricción de materiales, la primera derivada del desplazamiento. Muy bien, si yo tengo la curva que ha sufrido la viga, voy a tener su radio de curvatura también, ¿no? Entonces, en flexión, para la flexión, ¿qué consideraciones se toman? Si esto de resistencia de materiales directamente se ha extractado, vamos a considerar lo siguiente. Las secciones planas se mantienen planas antes y después de aplicada la carga. Ese es un concepto de la elasticidad lineal, ¿sí? Por eso justamente se les había facilitado el libro de Timoshenko de elasticidad, teoría de elasticidad, ¿no? También las rotaciones son muy pequeñas, prácticamente imperceptibles, ¿no? En una viga de hormigón armado prácticamente no se nota, ¿no? Pero vamos a decir, las rotaciones son muy pequeñas, ¿sí? Todo lo que es derivado de desplazamiento respecto a X es casi pequeñísimo hasta menor aún, perdón. Las pequeñas, tenemos pequeñas deformaciones, ¿sí? Pequeños desplazamientos. Una ecuación que vamos a utilizar mucho, que es la tensión en X, no es nada más que el módulo de elasticidad por su deformación, desplazamiento, ¿sí? En el eje X. Muy bien. Entonces, continuando con el análisis de flexión, vamos a decir lo siguiente. La curvatura va a estar dada por lo siguiente. Según ya cálculo 2, ustedes saben, ¿sí? La curvatura tiene esta ecuación. La curvatura es la primera derivada, ¿sí? De la rotación, ¿sí? Bueno, menos la derivada de la rotación dividido la raíz cuadrada del cubo de 1 más la rotación, ¿sí? O la derivada en ese punto. Entonces, si sabemos que, a ver, que la rotación es la primera derivada del desplazamiento, prácticamente va a ser la segunda derivada menos la segunda derivada del desplazamiento, y aquí va a ser, haciendo álgebra, va a ser una expresión 1 más la primera derivada del desplazamiento a la 3 menos. Pero, hemos dicho acá en consideraciones, las rotaciones van a ser muy pequeñas. Si la rotación es muy pequeña, la derivada del desplazamiento respecto a X es muy pequeña, prácticamente va a tender a cero, ¿no? Si tiende a cero, esta expresión es cero, ¿listo? Como acá, ¿sí? Entonces, 1 más 0, 1. 1 a la 3 medios sigue siendo 1. Por ende,
la curvatura va a ser menos la derivada segunda del desplazamiento. Pero la curvatura, como dice acá, la curvatura es igual a 1 sobre el radio de curvatura. ¿Sí? La curvatura es 1 sobre el radio de curvatura. En este caso, 1 sobre el radio de curvatura va a ser menos la derivada segunda del desplazamiento. Muy bien. El análisis matemático, ¿no? Ahora sí, vámonos al efecto del momento flector. Al efecto del momento flector, justamente en esta sección. Muy bien. Al someter a flexión mi sección, mi diferencial inicialmente ha estado así, ¿no? Perdón. Vamos a, mi diferencial ha estado ahí. Ahí, ¿no? Esa sección, al haber sido sometido a una carga tremenda, se ha flexado. ¿Qué ha pasado? Al flexarse va a tener un radio de curvatura, ese diferencial, ¿sí? Pero en la parte inferior, por ejemplo, podemos ver cómo, cómo ahí los elementos, o el elemento que estaba hasta una cierta distancia se elonga, se deforma, crece. Entonces, ese crecimiento está dado por la deformación en X, es porcentual por su diferencial de X, o sea, por la longitud. El porcentaje de esta, ¿cuánto se deforma? Va a ser la deformación en X porcentual diferencial de X. Y varía esto de acuerdo a la posición en Z. Z va desde el eje neutro hasta el extremo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por relación de triángulos, ¿sí? Por relación de triángulos vamos a tener lo siguiente. Y aquí su atención. Por relación de triángulos, a ver, vamos a decir, el diferencial, esta longitud que en el infinito prácticamente es recto, ¿no? Esta es el radio de curvatura, ¿sí? Como este pequeñito de acá, el porcentaje por diferencial de X, el incremento, lo que ha crecido, es a posición vertical, a Z. Muy bien. De acá los diferenciales de X se me van. Este Z pasa a multiplicar y tenemos la deformación en X. No olvidar que estamos buscando trabajar con esta ecuación, módulo de elasticidad y deformación en X, ¿no? Que prácticamente estoy teniendo, ¿sí? Entonces, pero me falta algo acá, ¿sí? Que era 1 sobre X, sobre Rx, 1 sobre el radio de curvatura. Esto lo había tenido acá arriba, ¿no? 1 sobre el radio de curvatura es igual a menos la derivada segunda del desplazamiento. Entonces, ¿en qué se convierte todo eso? ¿Sí? Reemplazamos, todo esto es la derivada menos la derivada segunda del desplazamiento. Y se va a volver la deformación en X menos z por la derivada segunda del desplazamiento respecto a X. En este caso, ¿sí? Vamos a multiplicar, este va a ser la deformación por el módulo de elasticidad y tengo la tensión en X. La tensión en X no es nada más que menos el módulo de elasticidad, la derivada segunda del desplazamiento respecto a X 2 veces, por el brazo, ¿no? ¿Dónde? A ver, vamos a ver aquí, porque tengo que integrar. ¿Dónde? Analizando la sección, acá está el eje neutro, hacia abajo positivo, hacia arriba negativo, y voy a analizar lo siguiente. Para un determinado Z hay un diferencial de Z. Ese diferencial voy a analizar. Y aquí esto se me va a convertir en un diferencial de área. Este es el diferencial de área. Entonces, achuradito. Ese diferencial de área, ¿cómo va a ser? Base B, eso no cambia, por su altura diferencial de Z. Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho? Ya tengo justamente ya tengo la tensión en X, tengo el diferencial de área y vámonos a realizar la ecuación de flexión. ¿Sí? Esto desde existencia de materiales, ¿sí? Nos dice lo siguiente, que el momento es igual a la integral de área
de la tensión en X por el brazo por el diferencial de área. En este caso, la tensión en X menos E, derivada segunda del desplazamiento por Z, ¿sí? ¿Dónde está? Menos E menos, a ver, sale menos E por Z, derivada segunda, ¿sí? Y el área es base por diferencial de Z, el área diferencial de Z, por favor, aquí, diferencial de Z, ¿sí? Los apuntes corregir. Diferencial de Z por base, ya. Y tenemos un Z adicional que se vuelve el cuadrado. Ya está. En este caso, ¿qué expresiones son constantes que salen de la integral? El E, ya, el brazo, la segunda derivada del desplazamiento, porque estoy integrando respecto a Z. ¿Qué me queda en la integral? Me queda, bueno, constante sale menos E, B, la base, la derivada segunda del desplazamiento respecto a X dos veces, ¿sí? Y me queda por fuera la integral, que va desde menos h medios hasta h medios de z cuadrado diferencial de z. Integrando va a ser z cubo sobre 3. Y hay que evaluar entre h medios y menos h medios. Evaluando, a ver, vamos aquí a hacer una punta adicional. Vamos a evaluar z cubo, ¿no? Vamos a evaluar justamente, ¿y qué me da? Sobre 3, reemplazo desde acá, h medios al cubo, menos de acá adentro menos h medios al cubo sobre 3. Muy bien, aquí h al cubo, 2 al cubo, 8. 8 por 3, 24. H cubo sobre 24. Menos, bueno, me queda todavía menos al cubo, una negativa a la potencia impar, sale el signo, más, ¿ya? H cubo sobre 2 al cubo, 8 por 3, 24. O 1 más 1, 2. Queda 2 sobre 24 h cubo. Simplificando me queda h cubo sobre 2. Justamente esto, h cubo sobre 2, el resultado de la integral. Pero aquí la siguiente consulta, ¿qué es base por altura al cubo sobre 12? Es la inercia, ¿sí? Muy bien. Entonces, de ahí deducimos que, de aquí se deduce que el momento no es nada más que menos el módulo de elasticidad, la inercia, que todo esto corresponde a la rigidez de la viga, es una rigidez, ¿ya? Por la derivada segunda del desplazamiento respecto a x dos veces. Muy bien, esa es la ecuación y hemos deducido la ecuación del momento que se lo ha hecho desde resistencia de material. Para el corte, no es nada más que realizar la derivada del momento, ¿no? El corte es la derivada del momento, derivo, y ahí me facilita mucho esta nomenclatura que había utilizado justamente acá, la nomenclatura que he adoptado de derivadas parciales. Entonces, derivando, esto es una constante, sale de la paréntesis, y simplemente la derivada de este, ¿qué hace? Se aumenta unita más. Eso significa la derivada respecto a x. Una derivada más adicional. Muy bien. Vámonos a la normal. Vamos a seguir el mismo procedimiento para la normal. Y la ecuación de la normal, ¿qué me dice? Es la tensión en X por diferencial de área. La tensión en X, aquí es igual, menos E, derivada segunda del desplazamiento por Z, menos E, Z, derivada segunda. Y A diferencial de área es base por diferencial de Z. Base por diferencial de Z. Perfecto. En este caso, integramos y todo lo que no es propio de no tiene la variable, sale afuera de la integral y solo va a ser z diferencial z. La integral de z diferencial z, z cuadrado sobre 2. Aquí corregir, ¿no? Sobre 2. Perfecto. Y corregir. Muy bien, evaluamos z al cuadrado sobre 2, ¿ya? Muy bien, va a ser esto de acá, podemos hacerlo todo sobre 2, pero me da, a ver, elevando al cuadrado, h al cuadrado sobre 2 menos, paréntesis, menos h medios al cuadrado, ¿no? Y desarrollando va a ser h
cuadrado sobre 4 menos, y una expresión negativa a la potencia par sigue siendo par, o sea, menos h cuadrado medios. Ahí es de donde radica, perdón, cuartos, ¿sí? Ahí es donde radica el cero. Entonces, la normal es igual a cero. Ah, pero hay una situación. Ojo, ahora vamos a explicar. La normal del esfuerzo, las deformaciones axiales debido a flexión son cero. ¿Por qué? Porque en la flexión se compensa. Aquí se compensa la deformación. ¿Cómo? Abajo crece, pero arriba, como era la sección así, arriba se encoge. ¿Sí? Abajo crece y arriba se encoge. Entonces la deformación se compensa. Prácticamente esto no crece ni solo rota. ¿Sí? Muy bien. Pero en algún caso voy a necesitar, como estoy analizando la viga de manera súper general, voy a necesitar una forma de análisis para los esfuerzos normales, ¿sí? Entonces, voy a usar otra teoría, voy a usar la teoría axial, ¿sí? Donde me dice que la deformación en el eje X va a ser, bueno, en este caso está simbolizado por la derivada parcial de en X respecto a X, ¿sí? Y va a ser el incremento, ¿no? Entonces, en este caso, la tensión en X ya no va a ser ya no va a trabajar con la derivada segunda del desplazamiento, sino va a ser con la derivada respecto el otro desplazamiento, el desplazamiento en X. Directamente la tensión por desplazamiento en X, ¿sí? Y va a ser el desplazamiento en X, justamente lo que tengo ahora es B por, bueno, el desplazamiento en X va a ser, perdón, el desplazamiento, la derivada de X respecto a X, ¿no? Y este es el área, diferencial de área, base por diferencial de Z, e integramos. En este caso, la única variable que hay que integrar es el diferencial de Z. Por ende, va a ser Z entre H medios y menos H medios. Reemplazando va a ser, ¿sí? Igual, a ver, vamos a ver cuánto sale acá. Va a ser H medios menos más H medios igual a H. Por eso me sale altura. Y finalmente, la normal va a ser la rigidez axial, o sea, base por altura es área, modularidad área, ¿sí? Por la deformación en X diferencial. Entonces, este va a ser la normal, ¿sí? Debido a carga axial, pero no depende de la flexión. Esto es otra teoría, por si acaso. Entonces, cuando una viga está sometida a flexión, va a tener deformaciones axiales no debido a la flexión, sino debido a una carga axial distinta. Muy bien, hasta aquí hemos desarrollado lo que es flexión en nuestro elemento. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, ahora, como ya hemos visto las ecuaciones, hemos visto las expresiones para el momento cortante y el normal, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Nuestro diagrama de cuerpo libre en nuestro diferencial nuestro diferencial de estudio de este elemento. En este caso, el día de hoy estamos estudiando la viga. Ojo, de manera general vamos a sacar sus ecuaciones. Vamos a sacar la ecuación diferencial para una viga que esté cargada a todo tipo de acciones. Muy bien. Entonces, primeramente analizaremos el estado de carga. Tengo otra vez la viga, pero ya no completo. Solo voy a analizar el elemento diferencial, el diferencial. Ahí está. Entonces, si analizo el diferencial, corto antes de y después de. Antes de se va a liberar el momento, cortante y perdón, la normal, cortante y el momento. Y posterior a la sección, aparecen la normal más su incremento, la cortante más su incremento y el momento más su incremento. Sí, producto de la aplicación de las cargas es ese incremento. En este caso, vamos a tener sometido a cualquier carga, cualquier tipo de carga. ¿Sí? Esta ecuación diferencial tiene que resolver para cualquier carga. Muy bien. Vamos a someter a un momento distribuido y nuevamente, ¿por qué dice X?
porque debería ser así. Es una función, puede variar. Asimismo, el axial también puede variar. ¿Claro? Finalmente, toda esta estructura se va a apoyar sobre un lecho elástico. Acá está el lecho elástico, ¿sí? Ya sabemos, ahí la práctica del coeficiente balasto, ¿sí? Está el RZ. Muy bien. Pero hay algo interesante que no solo va a ser analizar las solicitaciones normal, momento y cortante, sino que va a aparecer unas solicitaciones muy interesantes. Al momento que la viga está siendo flexada, ¿sí? Al momento en que la viga está siendo flexada, ¿qué va a pasar? Este punto se va a desplazar un W, perfecto, y este punto de acá se va a desplazar un incremento más. ¿Ya? Voy a analizar sumatoria de momentos en este punto, justamente ahí, después de la viga, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pero, ojo, tenemos una fuerza ahí distribuida, una fuerza axial. Si yo agarro, mi viga ya está curvada a este punto, esa fuerza axial va a tener un brazo. Y si esa fuerza axial tiene un brazo, se genera un momento. Y en ese caso va a ser pandeo. Va a existir pandeo en esa viga. Muy bien, entonces como ya hemos descrito todas las solicitaciones, a ver, vámonos a describir las ecuaciones. Muy bien. A ver, primero las ecuaciones de equilibrio. Por favor, vamos, síganme, por favor. Vamos a realizar las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en el eje X. Muy bien, entonces tenemos esta fuerza a la derecha positivo, porque esto está positivo. Va a ser la normal más su incremento. Perfecto. Menos la normal. Ahí está, menos la normal. Menos la carga distribuida, ¿sí? La carga distribuida y por su diferencial de X porque es distribuida, ¿no? Ahí está. Listo, ecuación 1. 2. Sumatoria de fuerzas en el sentido vertical. En este caso, el eje Z, donde positivo va a ser hacia abajo, como el eje. Entonces, vamos a ver con otro color, vamos, aquí está. Cortante a la derecha, ¿sí? Cortante más su incremento, ahí está. Menos la cortante a la izquierda, ¿sí? Menos la cortante a la izquierda. Más, porque está hacia abajo, la carga en Z, como es distribuida por su diferencial de Z, ¿ya? Menos, lo que reacciona va a ser el RZ por diferencial de X. Ya está. Muy bien. La ecuación 3, ¿sí? Vamos a la ecuación 3, ¿ya? Sumatorio de momentos en el punto O, aquí, ahí. Inicialmente ahí, y para cuando analicemos esta carga adicional que ha pasado, vamos a iniciar aquí. Aquí en este punto, a ver, tenemos, ojo, antihorario positivo. Entonces, este positivo, ahí antihorario. Después en reacción a este momento, y ahí está. Listo. Ahora el momento distribuido está siendo positivo, pero tengo que encontrar su resultante porque es distribuido. Entonces empieza a crecer, voy a continuar y mejor lo hago mx. Y ojo, no confundir, es mx, no mx. Esto vamos a ver más adelante. Por eso acá asumiremos que todos los m's dependen de x, ¿está claro? Y esto ya es derivada, ¿sí? Y ahí ha habido confusión para el examen, ¿sí? Se confunde mucho, por favor. Entonces, si es que no le ponemos, no hay problema. El momento distribuido por su distancia, ahí está, ¿sí? Y menos, a ver, esta norma no genera momento, no. Esta cortante está yendo a la derecha, o sea, negativo, y por su brazo, por diferencial de X. Está ahí. Muy bien. Ahora vámonos a ver, analizar el lecho elástico. El lecho elástico es una carga, es un resorte infinito, entonces son fuerzas infinitas, y va a ser RZ por diferencial de X, ¿ya? Por su brazo, diferencial de X medios hasta aquí, hasta ese punto, ¿sí? Asimismo, para la carga va a ser QZ, ese sí va a ser positivo, QZ por diferencial de X, ¿ya? Más su brazo, diferencial de X medios, ¿ya? Finalmente, como estoy haciendo análisis en este punto, finalmente, en ese punto voy a tener un bracito. Y ese bracito me va a generar a esta carga axial pandeo. Va a ser una carga por su brazo. Ahí está, pandeo.
Muy bien, estas son las tres ecuaciones producto o resultado de analizar el diferencial. Y eso vamos a hacer, esa hermenéutica vamos a seguir para todos los apuntes en adelante, ¿sí? Para todos los temas, ¿no? Todos los elementos diferenciales. Muy bien. Bueno, empezamos a desarrollar ecuación por ecuación, ¿sí? Vámonos con la más sencilla, la sumatoria de fuerzas en el eje X. Muy bien. En el eje X que tengo, por favor, ahora sí. ¿Ya? En el eje X voy a tener, muy bien, las normales. Estas normales se me simplifican y voy a estar aquí, ¿no? Me le copio. Uf. Aquí están las normales, se me simplifican. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar este y este. Pero este puede pasar al otro lado con sumar y diferenciales se simplifican también. Entonces, ¿qué me queda? La normal en X igual a f de X. ¿Sí? Pero la normal en respecto a X, perdón, la normal respecto a X es la derivada parcial de la normal respecto a X. ¿Sí? Y entonces esta derivada pasa a sumar, a multiplicar lo que tenemos acá. Realizando la integral justamente de la carga axial respecto a X, voy a tener la carga P, que es la que me genera el pandeo. Pero también sé, sí, por teoría axial, ustedes digamos, por eso hemos deducido justamente la manera de formas axiales, sí, justamente como está acá en esta ecuación, sí, muy bien. Perfecto. Sabemos que la normal es módulo de elasticidad axial, ¿sí? O bueno, en este caso, E por A por el desplazamiento en U, ¿no ve? Entonces, reemplazando, ¿sí? Y despejando, en vez de la normal, tenemos P, ¿sí? Justamente, ¿ya? Y despejamos a la integral, ¿sí? P, este pasa a multiplicar, justamente tenemos ya el desplazamiento en U, la deformación en U. P por la rigidez axial, diferencial de X más una constante por la integral. Muy bien. Ojo, esto viene producto de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero la flexión no me genera nada de esfuerzo en el eje X. Eso es lo que tengo que saber. Simplemente estoy usando ecuaciones para tener completo mi análisis en algún ejercicio. Ahora sí, vámonos al fuerte. La cortante. Muy bien. Vamos a analizar la cortante. Para analizar la cortante, vamos a analizar la segunda ecuación. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Vamos a copiar esta ecuación directamente, ¿sí? Y las cortantes se me simplifican. Me va a quedar la cortante respecto a X y voy a tener toditos con diferencial de X. Puedo factorizar y dividir a cero, ¿sí? Se me pierden los diferenciales de X y me queda esta expresión. Esta expresión la voy a dejar tal cual como está y voy a hacer un jueguito más. Voy a decir, el cortante de X respecto a X va a ser igual a menos, ¿sí? Menos, y esto pasa al otro lado, QZ menos RZ. O bien, bueno, desarrollando el signo, menos QZ más RZ. Esta ecuación sí me va a servir harto más adelante. Pero si yo quisiera encontrar la cortante directamente con una integral, puedo agarrar, ya sabemos que el cortante respecto a x es la derivada de la cortante respecto a x, pasa a multiplicar y integramos, ¿no? Y entonces tenemos la cortante directamente respecto a integral. Lo que en isostáticas era encontrar la área, ¿no? Para encontrar el momento, ¿cómo era? Encontrábamos el área, ¿no? Del cortante, ¿no? Y así era, ¿no? Para encontrar el cortante, encontramos el área de la carga, ¿no? La aplicación. ¿Sí? En este caso, descarga con el hecho elástico, ¿sí? Interesante ecuación para analizar. Pero me interesa esta de acá. Muy bien. Vámonos a analizar la flexión. ¿Sí? Igual, la flexión de nuestra tercera ecuación, ¿sí? La voy a copiar tal como está acá, y empiezo a analizar. Tengo momento y momento se me simplifica,
Ah, aquí era interesante. Tenía una punta. Todas mis ecuaciones están con diferencial de x. Aquí tengo diferencial de x al cuadrado o segunda y aquí diferencial de x segunda. Estas dos ecuaciones o expresiones no se considerarán por ser no lineales. Y lo vamos a poner no lineales. Ahí entra en el análisis no lineal. ¿Está claro? Perfecto, entonces estos son cero. Ahí cero, cero. ¿Qué me va a quedar? Este momento en X. Ojo que es así. Paréntesis X. Y mejor si no lo escribimos. Ahí ya les he dicho. Este cortante, ¿sí? Diferencia de X muere. Y el anormal más el brazo. Ya. ¿Qué ocurre? Todos los que son diferencial de X se factorizan y dividen al cero. Eso se simplifica. Pero aquí en esta expresión voy a hacer un artificio más. Si se dan cuenta, aquí aparece algo. Aquí aparece la cortante. Y aquí no tengo la cortante para reemplazar, pero tengo la cortante respecto a X una vez. Entonces, por esa razón voy a dividir respecto a X para que este sea cortante respecto a X y pueda reemplazar esto de acá. Muy bien, realizando ese análisis, ¿qué me va a resultar? A ver, antes de continuar, voy a escribir acá porque está directo. ¿Sí? Me va a quedar lo siguiente. Respecto a X, momento X ya estaba y derivo respecto a X, derivo respecto a X. Más, y aquí por favor, ya he borrado esto, no quiero que se confunda ahí para el examen de confusión. Este momento que sabemos que depende de X, va a estar derivado X, o sea, va a ser momento respecto X, así. ¿Sí? De ahí, ojo, hay que explicar esa parte, tienen que darse cuenta. Bueno, menos el cortante, como estamos derivando X respecto a X, y más la normal y el desplazamiento respecto a X, desplazamiento respecto a X dos veces igual a 0. ¿Por qué 2? Porque este ya se acumula aquí 1. Perfecto, y eso tengo esa expresión acá. Finalmente tengo esa expresión acá. Y ahora voy a reemplazar en esta ecuación todas las expresiones que yo conozco. ¿Listo? Para empezar, menos la cortante en X, menos la cortante en X respecto a X, va a ser igual a ¿qué? De esta ecuación. En este caso, me convendría escribir esta de acá arriba, ¿no? Menos, aquí sería menos, va a ser carga en Z menos RZ, que es acá, esta de expresión de acá, ¿no? Está reemplazada. En vez de la normal, la carga de pandeo, P, no pasa nada. Y en vez del momento, sabemos que el momento es EI menos EI, la derivada segunda del desplazamiento, que es lo que habíamos encontrado en las ecuaciones del momento, ¿no? Justamente acá, ¿no? Ahí está. El momento menos la rigidez de la viga y la segunda derivada del desplazamiento. ¿Para qué me sirve todo? Algo bien interesante. Aquí vamos a poner esto. Y decimos lo siguiente. Aquí necesito la derivada segunda del momento. O sea, esta vamos a derivar el momento respecto a x dos veces. Aquí va a ser igual. Menos EI se queda. El desplazamiento respecto a x dos veces. Pero como estoy derivando dos veces más, aparece una, dos. O sea, menos EI, acá está, menos EI, la derivada cuarta del desplazamiento. ¡Oh! Ya es una ecuación diferencial de cuarto orden que va a contener todo. Ya, muy bien. En esta expresión que ya a la final, esta de acá no se toca, ¿se han dado cuenta? Momento, pero ojo que es ese momento respecto a x derivado a x, o sea que es función de x. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y en vez de cortante respecto a x derivado a x, me queda la carga en z menos el hecho elástico. Así. Finalmente, en vez de la normal, tengo la carga de pandeo y la derivada segunda del desplazamiento. Muy bien, ¿qué he encontrado con esto? Reemplazando, he encontrado la ecuación diferencial de una viga que está cargada a cualquier carga, cualquier función, a momento distribuido, a cargas axiales que generan pandeo,
y sobre un lecho elástico. O sea, esa viga, esa ecuación diferencial tiene todo, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial, si yo la aplico a cualquier elemento, le pongo sus condiciones de borde y como es una ecuación diferencial de cuarto orden, necesito cuatro constantes, ¿no? Resuelvo las cuatro constantes, puedo resolver cualquier viga. Esta es la ecuación diferencial de cualquier viga a todas las cargas posibles, ¿sí? Ese es el objetivo de este capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos cuatro constantes para empezar para tener ya las herramientas de cómo evaluar, cómo levantar esas cuatro constantes, necesitamos condiciones de borde, ¿sí? Condiciones de contorno. Entonces, ¿qué condiciones de contorno voy a tomar? Dos a la izquierda y dos a la derecha. Entonces, puedo tener las siguientes condiciones de contorno. Mi viga puede estar apoyado en un apoyo fijo, en un apoyo empotrado o sin un apoyo libre, ¿no? Si es apoyo fijo, ¿qué va a pasar? El momento en este punto es cero, pero el desplazamiento es cero, no se mueve. Entonces el desplazamiento es cero, como el momento es cero en la ecuación del momento, es la ecuación del momento, ¿qué va a pasar? El EI va a existir porque hay viga y tiene sección. Lo que tiene que ser cero es las derivadas segundas del desplazamiento. Perfecto. Si es empotrado, muy bien, el desplazamiento en este punto va a ser cero, ¿sí? Y como es empotrado, la rotación va a ser cero. ¿No? Muy bien, finalmente, en el extremo, si fuera un apoyo libre, ¿sí? Libre, vamos a tener que en este punto el cortante va a ser, en primero el momento va a ser igual a cero, porque estamos en un punto extremo. Si el momento es cero, la ecuación del momento es cero, esto sí o sí existe, esto tiene que ser cero. Perfecto. Y también la cortante va a ser cero. Como tenemos la ecuación de la cortante, esto existe, la derivada tercera del desplazamiento respecto a x es cero. Muy bien. Muchas gracias.